a esta mesa Germán de Agosto, economista vinculado a La Diaria, con quien seguiremos hablando de presupuesto, pero en clave técnica. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Hay una cantidad de cuestiones justamente técnicas que me parece que ameritan algún tipo de aclaración previa. ¿Cómo hay que entender esto de que hay un espacio fiscal de 140 millones de dólares de incrementos para el primer año de ejecución, que es el año que viene, el 2026, y luego otros incrementos que se van encadenando en los otros 4 años del ejercicio? Vamos a aclarar eso de arranque. Sí, es así. Vos partís de una línea de base, que es justamente lo que viene para atrás, y a partir de ahí definís, en función del espacio que tenés, esos aumentos presupuestales incrementales, ¿sí? Que arrancan en 2026 con esos 140 millones de dólares. En 2027 eso salta, ¿sí? Se incrementa un poquito más hasta los 180. O sea, se agregan 40 más a la base del año anterior. Es como que si querés pensarlo como una base móvil, la vas corriendo. Partís de la base actual, que es lo que vos ya tenés de atrás, y arrancás con esos 140. Esos 140 ya te dejan con una línea un poquito más. Sí. Y sobre eso vas incrementando esos 40 más. Entonces Bien. ahí ya tenés un incremento adicional de 180. Para 2027. Que después pasa a 210. 2028. Exacto. Y finalmente terminás con esos 240 millones, que es lo que sería la asignación incremental del presupuesto, partiendo, como es la lógica presupuestal, de esa línea de base que es lo que viene de atrás. Bien, ese último número que dijiste regiría 2029 y 2030, que es un año que ya agarra el gobierno próximo. Exacto, el próximo gobierno agarra el primer año del presupuesto anterior. Y recién en 2030 elaborará su propio proyecto de ley de presupuesto. Lo mismo que estamos observando, análogamente va a ocurrir dentro de 5 años. Interesante la aclaración que hiciste, porque cuando inicialmente se decía son 140 millones para el primer año de espacio fiscal, y eso puede subir hasta 240, yo creo que muchas personas, y me incluyo, no teníamos clara esa lógica incremental que hace que la línea de base vaya subiendo año a año en este esquema que se plantea. Sí, y si querés ir un poquito más, la asignación presupuestal tendría 2 grandes componentes. A ver. El primero es el que estamos discutiendo, es decir, son estas partidas incrementales que van a crecer gradualmente en los 5 años para atender las prioridades que se definieron justamente para atender en el marco del presupuesto. Y después también tenés asignaciones incrementales que vienen por el lado de las obras nuevas, que van a tener una carga presupuestal. Y eso suma por año 700 millones de dólares. Eso cada año de los 5 años. Claro. Por lo tanto, si lo querés pensar desde el punto de vista de lo que es la asignación presupuestal, lo que tenés es que en el primer año, el año que viene, tenés 140 más 700, 840 millones. ¿Sí? Y en el último año tenés esos 240 más esos 700 millones. ¿Sí? O sea que es un poquito como queda conformada las 2 grandes capas de esta asignación presupuestal que hoy estamos discutiendo. Y ahora, metiéndonos en el proyecto de ley de presupuesto y en algunas disposiciones y en algunas características del texto que recién abordamos con el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. ¿Qué nos podés decir, resumiendo, de los supuestos de los que parte con respecto a la evolución del crecimiento económico? Conrado Rodríguez deslizó que entiende que quizás allí hubo un encare algo optimista. Y también con respecto a la evolución de la inflación. Bueno, creo que el encare optimista es algo propio de cada gobierno, porque si vos vas al presupuesto, hace 2 presupuestos, vos tenías asumiendo un crecimiento en el quinquenio del 15%. ¿Sí? Esto fue en 2015. Asumías que la economía en los próximos 5 años iba a crecer en términos acumulados un 15%. A 3% anual. Era más ambicioso. Cuando estábamos entrando en un túnel de ahí es donde arranca promedio. el estancamiento. Claro. ¿No? El estancamiento va desde 2015 hasta ahora. ¿Sí? Pero en ese momento se elaboras el presupuesto en ese punto de inflexión, si querés, y anticipabas que el crecimiento, que es clave, porque en definitiva es el que te va a generar los recursos, ¿sí? Para poder instrumentar o darle viabilidad a las prioridades presupuestales, que eso es lo que hace el presupuesto, terminó siendo 5%. O sea, una tercera parte de lo que se preveía que iba a ser. 2020 pasa lo mismo. Se estimaba que iba a haber un aumento acumulado en el quinquenio del 12% y la economía creció apenas por encima del 6%, que es ese 1,1% anual. No fue un desfasaje tan grande, expectativas-realidad, pero fue grande igual. Pasaste de 1/3 a la mitad. Sí. Sí. Y ahora lo que tenemos que, si nosotros miramos el pasado, que en este mundo tan loco y tan volátil, en particular en términos económicos,
sabemos más de él que del futuro. Y bueno, la economía en términos históricos no ha crecido a una tasa del 2,4%, que es la que se asume por año, ¿sí? No lo ha hecho en perspectiva larga. Y en particular, en los últimos 10 años ha crecido al 1,2% anual, ¿sí? O sea que es la mitad de lo que se asume que va a crecer la economía. ¿Sí? O sea que mirando el pasado, exactamente tenemos argumentos para decir este es un presupuesto optimista porque descansa en supuestos de crecimiento que son optimistas. Y en particular porque vos tenés la definición o el paraguas o la premisa de que el crecimiento va a ser el corazón de la política económica, la forma de generar los recursos. ¿Sí? O sea que por ese lado, el pasado te enseña que podés estar pecando de ambicioso. ¿Sí? Cuando miras hacia adelante, las proyecciones que tenemos surgen de lo que es el Comité de Expertos. ¿Qué es el Comité de Expertos? Es un órgano que se generó en el marco de la LUC para asistir al Ministerio de Economía con los insumos, ¿sí? Con la información que se necesita para hacer ese tipo de proyecciones de mediano plazo. Y esa estimación hoy está en el 2,2, 2,3%, o sea que no está tan alejado de lo que se está asumiendo. Y le mencioné ese detalle recién a Conrado Rodríguez y él aceptó que existe ese comité de expertos. Creo que planteó alguna duda, o por lo menos hizo algún comentario acerca de, bueno, habría que ver cómo es su conformación, quiénes lo integran. ¿Qué podemos decir? Parte de esos cambios son los que se están introduciendo en este rediseño, que es otra de las, si querés, los puntos más áridos que tiene este presupuesto, que tiene que ver con todo la ingeniería o la arquitectura de la institucionalidad fiscal. De esa institucionalidad fiscal es que surgió ese comité de expertos, como también surgió el comité fiscal asesor. Y parte de lo que se le cuestionó a esos órganos, en particular el comité asesor, es que tenía algunas limitantes que son las que se van a tratar de revertir en este momento, dotándolo de más autonomía. En lugar de ser asesor, va a ser Consejo Fiscal Autónomo. Y el Comité de Expertos va a seguir alimentando justamente al Ministerio, ¿sí? De esa información. Esa información es compleja, porque lo que vos estás asumiendo es que para proyectar esa capacidad potencial de crecimiento, vos tenés que hacer supuestos demográficos, supuestos de inversión y en particular supuestos sobre la productividad. Porque son las formas en las que crece un país. Un país crece porque acumula factores de producción, capital físico, que es inversión, y factor trabajo, o porque encuentra formas más eficientes de combinarla. Y estimar eso hacia adelante es sumamente complejo. Entonces, y eso es una de las primeras limitantes que vos tenés. La segunda es que toda esa información estimada por ese comité de expertos pasa para el MEF y el MEF, ¿sí? Lo tamiza a partir de los modelos que tiene para calcular eso. Por lo tanto, ahí hay otro punto que puede ser marco de críticas porque son definiciones teóricas que dependen de metodologías. Hay subjetividad. Sí, subjetivamente lógica, definición metodológica y técnica. También hay dificultades técnicas porque vos lo que querés capturar es una visión de mediano plazo de determinadas variables que son centrales y eso es complejo. Entonces, siempre va a haber críticas hacia cómo se hacen esas estimaciones. Solamente lo que agrego es, desde el punto de vista de la discusión de si son optimistas o no, son optimistas en relación al pasado, sí, en particular al pasado reciente, última década. Cuando mirás hacia adelante, en función de la información que tenemos, con todo ese marco de incertidumbre que pusimos sobre la mesa, no están tan despegadas. Y lo que sabemos es, por instancias presupuestarias anteriores, que naturalmente se pecó de optimista. Eso con respecto a los supuestos vinculados al crecimiento económico que condicionan o que tiene en cuenta el gobierno o lo tuvo en cuenta cuando redactó o se redactó el proyecto de ley. ¿Qué pasa con respecto a los supuestos asociados a la evolución del índice de precios al consumo? Y ahí asume, de alguna manera, que la inflación va a terminar el periodo justamente en línea con lo que es la meta que tiene hoy el Banco Central, que es de 4,5%. Y lo que pase con la inflación, desde el punto de vista presupuestal, es fundamental, porque nosotros pensamos en gastos e ingresos, pero siempre en términos reales, no en términos nominales. La diferencia entre lo nominal y lo real es siempre la inflación. Por lo tanto, si la inflación no se ubica donde nos dicen que se va a ubicar, eso tiene repercusión sobre la capacidad de generar esos ingresos y sobre la dinámica de los egresos. Pero en particular, ese supuesto también es fundamental porque de ese supuesto dependen justamente la magnitud de los incrementos del poder de compra que se van a discutir en el marco de los lineamientos, ¿sí? De la 11ª ronda de negociación colectiva. O sea que por ese lado lo que tenemos es un supuesto de inflación de convergencia hacia la meta en un contexto donde tanto el MEF como el Banco Central han manifestado su aspiración de ir un escaloncito por debajo.
Eso es lo que no está contemplado dentro del presupuesto. ¿Qué es lo que pasaría si efectivamente la inflación es menor de la que vos estás asumiendo y que tenés más espacio para el gasto en términos reales? O sea que ahí puede haber justamente algún artilugio. Hay mucha cosa de mañas, mucha cosa de cosas creativas. Maña de economista, podríamos decir. Y sí, de tributaristas y de cuestiones, porque bueno, hay muchas variables, muchas palanquitas que vos podés mover para de alguna manera terminar gestionando más discrecionalmente de lo que vos discursivamente decís que vas a gestionar las cosas. Y la inflación es uno de ellos. ¿Sobre qué escenario de ingresos y de egresos se posiciona este proyecto de ley? Y bien, ahí cuando vos mirás los egresos, es decir, lo que va a pasar con el gasto público, lo que está asumiendo es estabilidad. Es decir, no va a cambiar diametralmente con relación a lo que tenemos hoy. ¿Sí? O sea que por el lado de los gastos, vos tendrías una estabilidad e incluso una leve, ¿sí?, caída en términos de lo que es el Producto Bruto Interno. Por lo tanto, dado que vos tenés que hacer una corrección fiscal, porque parte del corazón de este presupuesto, en función de lo que dijo O'Donnell, es justamente corregir la situación actual de las cuentas públicas, y bueno, si el gasto va a permanecer constante, la corrección va a tener que venir por el lado de los ingresos, ¿sí?, públicos. Y de ahí es de donde se desprenden dos grandes fuentes. La primera son estos cambios tributarios, innovaciones tributarias, adecuaciones tributarias, el eufemismo que vos más prefieras, ¿sí? Y también una ganancia de eficiencia recaudatoria. Además, por supuesto, de ese mayor crecimiento, ¿sí? Por eso tan central la discusión sobre estos cambios tributarios, porque justamente de esos cambios depende la evolución de los ingresos, de la cual depende la corrección fiscal que vos estás asumiendo que tenés que hacer, porque como dijo O'Donnell, todo esto pasó porque atravesamos una suerte de espejismo fiscal. ¿A qué se refiere con el espejismo fiscal? Es que hace un año, cuando se presentaron en Colonia aquellas definiciones y lineamientos, ¿sí?, para lo que iba a ser el gobierno frente amplista, se asumía que el déficit iba a ser del entorno del 2.8% del PIB. Que discusión mediante, parte de la discusión que tuvieron antes de que yo entrara, tiene que ver con gastos que se postergaron, ¿sí?, compromisos que se asumieron e ingresos que se adelantaron. Todo lo cual tiene un doble efecto. Mejora artificialmente el resultado del 2024 y te empeora el resultado del 2025. Por tanto, vos partís de una gran restricción que tiene que ver con un déficit del entorno del 4,2, cuando vos asumías que iba a ser del 2,8. En dólares, que a veces es más fácil capturar esas magnitudes, son cerca de 1.000 millones de dólares. Es decir, ese espejismo fiscal traducido a dólares sería de 1.000 millones. Y para tener referencia de la magnitud que tiene ese desfasaje entre lo que te dijeron que te estaban pasando y lo que efectivamente vos decís que te pasaron, ¿sí?, es compararlo con lo que son los 140 millones de aumento incremental en el primer año, como para tener órdenes de magnitud. De hecho, parte de los gastos postergados, por ejemplo, tenía que ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y en particular con una partida que era de 160 millones. O sea, que una parte menor de los gastos que se postergaron es superior al margen fiscal que vos estás desplegando para atender todo ese conjunto de prioridades que surgen justamente del mandato que está en la parte programática del partido. ¿Sí? O sea que de ahí es donde viene esa complejidad. Y eso tiene un riesgo adicional, solamente para repasar lo que estamos conversando, ¿no? Dijimos gastos estables e ingresos aumentando, ¿sí?, ingresos de GI en particular. Sí. Y esos ingresos o el aumento de esos ingresos depende de los impuestos, del crecimiento y de la mejora en la eficiencia recaudatoria, de lo que todavía sabemos poco porque va a ser detalles que vamos a ir conociendo, por ejemplo, mañana cuando se presente. Pero el otro problema o riesgo es que vos estás asumiendo que la corrección fiscal la vas a hacer en los últimos 3 años de la administración. Y eso, a la luz de las lecciones de nuestra historia fiscal, no va a ocurrir. Es difícil de sostener. Y sí, porque justamente el ciclo económico en general está alineado al ciclo político. Y si bien la regla fiscal es un instrumento que nace en su origen para evitar que eso suceda, lo que pasó en 2024 nos enseña que más allá de que vos tengas esa regla para reducir la discrecionalidad, siempre vas a encontrar los mecanismos, ¿sí?, para bypassarla, en particular para incumplirla, como lo que tuvimos en el 2024. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en los últimos 100 años de historia fiscal uruguaya, lo que vemos es que en el último año de gobierno el déficit se deteriora entre 0,5 y 1 punto del PIB, como una regularidad histórica que tiene que ver con ese incentivo político de alinear el ciclo electoral con el ciclo económico y por tanto concentrar el gasto o las generosidades impositivas sobre el final,
porque asumís que eso te va a aumentar la probabilidad de mantenerte en el gobierno. En el país del carnaval más largo del mundo tenemos tendencia también a los carnavales electorales. Y más allá de toda la parafernalia que se generó en torno a la introducción de una regla fiscal con 3 pilares que iba a ser el corazón para ordenar toda esa discrecionalidad, lo que sabemos que en definitivamente terminó pasando esto que estamos hablando. Se generó un espejismo fiscal por el cual las cuentas públicas terminaron muy desalineadas de lo que vos habías señalado en tu propia restricción autoimpuesta. Porque fueron el gobierno anterior el que dijo, esto es central, no se puede el despilfarro, vamos a ahorrar 900 millones de gasto. O sea que por ese lado, bien, la historia nos dice que concentrar una mejora fiscal en los últimos años de gobierno es un salto de fe. Nos quedan 2 minutos y yo tengo 2 preguntas para respuestas bien sintéticas. La primera, hacernos algún comentario acerca de qué pasa o qué debería ocurrir en función de esta hoja de ruta, que es un proyecto de ley de presupuesto, con la deuda también durante este quinquenio. Y la deuda es la clave. En definitiva, nosotros hablamos del déficit, pero un país tiene el déficit que puede financiar. Por eso hay países que tienen un déficit mucho mayor porque no tienen problema con la deuda. Entonces, si bien siempre nos concentramos en la discusión sobre el déficit, lo que siempre estamos pensando desde la economía es cómo impacta eso en la trayectoria de la deuda. Supone que la deuda cae en términos del producto, y lo medimos en términos del producto porque es la manera de medirlo en términos del esfuerzo productivo que nos cuesta como país pagar esa deuda. ¿Va a permanecer constante o va a aumentar? Entonces, lo que vos haces es generar justamente el déficit fiscal que te impide que esa deuda suba. Por tanto, el corazón está en la deuda, en la sostenibilidad de deuda. Y lo que se va a hacer en el marco del rediseño de esa regla fiscal es justamente apuntar a un nivel de deuda que llamaron deuda prudente, que se ubica en torno al 65%. Y cuando vos mirás los supuestos de proyección fiscal, va a terminar en el entorno del 63%, es decir, por debajo de ese tope dado por el ancla de mediano plazo. Son todos conceptos rimbombantes muchas veces, y por suerte tenemos el espacio para el glosario para venir y conversar puntualmente sobre esto, pero dado que vos me lo preguntás, la deuda va a aumentar, pero no va a superar ese umbral que hoy se está definiendo. Bien. Y desde el punto de vista de la regla fiscal, lo que se sacó es lo que tenía que ver con el tope del gasto. Que eso se sacó porque se entiende que era redundante, dado los otros 2 pilares, ¿sí? Y en particular porque, según la visión de O'Donnell y el equipo económico, eso tiene un componente ideológico y político que no se comparte porque parte de la base de que el gasto público es malo en sí mismo. Por tanto, la regla fiscal va a cambiar al eliminar el tope del gasto. ¿Y dónde va a recaer? Justamente en ese tope de endeudamiento de mediano plazo. Para el cierre, con respecto a lo impositivo, de los 3 impuestos que están incluidos como posibilidades o cambios impositivos incluidos en el proyecto de ley, me quiero posicionar en el que está asociado al mayor nivel de recaudación, que es la aplicación de lo que informalmente se conoce como impuesto mínimo global que pagarían determinadas empresas multinacionales. Contrariamente a lo que se dice desde el gobierno, recién Conrado Rodríguez aseguró que podría haber casos, se basó en un informe de Price, así lo dijo, de multinacionales que hoy no lo están pagando, que podrían empezar a pagarlo producto de la eventual aprobación. Eso es parte de la cambio. lógica, ¿no? Lo que le da sentido a ese impuesto. Bueno, porque el gobierno también estaba planteando que en realidad ya se pagaba y que simplemente cambiaría la jurisdicción. Vos cambiás donde lo recaudás. Claro, que lo empezaría a recaudar Uruguay, ¿no? Entonces ahí, más allá de que hablamos de un impuesto, hay escenarios que son distintos. Pero se sabía que había que hacer una readecuación porque hay cosas que están pasando que son exógenas, que vienen dadas para Uruguay. Y parte de eso es lo que está discutiendo el impuesto mínimo global, que justamente tiene el espíritu de evitar la competencia fiscal, que lo que termina haciendo es reduciendo justamente la recaudación de los estados, porque en definitiva vos tenés que pelear con el otro para dar más incentivos para atraer esa inversión. Pero o sea que, concretamente, ¿puede que existan casos, como se dice desde la oposición, de empresas que hoy no lo están pagando? Es decir, que el cambio no sea simplemente dónde lo pago, sino que en algunos casos... Y podría ser que en efectivamente algunos casos habría que ver bien, eso Ajá. va a ser parte de la discusión cuando conozcamos un poco más los detalles, ahora que se va a presentar en Hacienda y vamos a empezar a discutir qué suceda eso. A ver, siempre hay una ingeniería, siempre hay una creatividad para tratar de pagar menos. Y hay gente que tiene un acceso privilegiado a ese tipo de mecanismos, herramientas, y eso siempre va a suceder. Y hay jurisdicciones que se prestan para ello. Y también. totalmente, el mundo siempre va, o sea, más allá de que vos tengas la aspiración de ir hacia esa no cooperación fiscal, el mundo funciona como funciona y seríamos ingenuos si pensamos que no va a haber alguien que es más vivo, que siempre va a estar anticipándose a la reglamentación puntual o al sistema tributario.